Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia, tener también propia voz. La radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia, porque oír despierta conciencia y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana, lo esperemos hasta mañana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigas. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias en este año 2021, en el que le deseamos a usted y a lo suyo lo mejor y la mejor de las suertes y los parabienes. Esta es una emisión previamente grabada y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la defensora de las audiencias de Radio Educación. Ana Cecilia, un abrazo a la distancia. No te había visto este inicio de año. Te deseo, por supuesto, lo mejor a ti y a los tuyos. Un gran abrazo, mi querido José Ángel, porque además este es el primer programa que grabamos el año. Exacto. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto también saludar y de paso saludar a nuestras audiencias. Se han comunicado, hasta el 30 de diciembre estuvieron puntualmente haciendo comentarios sobre nuestro curso muy introductorio y básico de los derechos de las audiencias, que son cómo funcionan estas defensorías, cómo puede la gente hacer valer sus derechos, que eso es importante. Gracias, Gabriela Escalante, María Rocha, Sara Brenda Jiménez, Hugo García, Olga Lili, Ana Molina, Carla Yesenia Guadalupe, Jimena Valeria Escobar, Sebastián Lira, Keito Bar, Daniela Díaz, Dulce Segundo, Guillermo Jiménez, Jaime Domínguez, Aldo Mireles, Diego Sánchez, Miriam Pérez, el profesor Bisuet, muchos saludos, Daniela Díaz, David Jiménez, Alejandro Hernández, María Yunuen, Elizabeth Luna Vilchis, René Vega y Rogelio Pegueros. Hay muchos más, pero los vamos a ir leyendo y vamos a ir procesando sus comentarios y pues eso es todo. Le vamos a dar también mejor la bienvenida a nuestro invitado de hoy, ¿verdad, mi querido José? Efectivamente, con muchísimo gusto. Quiero recordarles que a pesar de ser un programa grabado, hay métodos de conectarnos, ¿no? De ponerse en contacto. El buzón de voz de la Defensoría de las Audiencias es el 5541-55-1149. Un correo electrónico, audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter, por supuesto, estamos como @audienciasre, en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE y en WhatsApp en el número 5512332915 para sus mensajes. Nuestro invitado, pues es un hombre que ha estado desde hace muchos años involucrado en un primerísimo nivel en cuanto a la opinión pública y estas mediciones. Es Francisco Abundis Luna. Él es el director asociado fundador de la empresa Parametría. Realizó una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford, en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia, además de haber obtenido un diploma de investigación cuantitativa en Michigan, otro diploma en sistema político estadounidense en la Universidad de California, una licenciatura en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son la psicología social, la opinión pública, como les decía, el comportamiento electoral. Ha sido profesor investigador del CIDE, profesor invitado en el ITAM, profesor de la Universidad Iberoamericana. Él es consultor del gobierno federal, de gobiernos locales, de partidos políticos, de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el British Council, la UNESCO, entre otros, y participa frecuentemente en diversos medios de comunicación, abordando, como les digo, temas sociales, políticos, coyunturales, desde la óptica de la opinión pública. Muchas gracias por su tiempo, maestro. Bienvenido. Al contrario, José Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Celia, siempre un gusto estar en este tipo de foros que dan la oportunidad de, compartir un poco de la investigación que hacemos, el tipo de preocupaciones que tenemos, la agenda que seguimos, que creo que en algo coincide mucho con el programa que tienen ustedes. Y no viene en su currículum en ninguna parte, pero déjenme decirles que a mí me gusta mucho el trabajo de Paco Abundis y lo conocí porque hace muchos, ahí me vas a matar, hace pro bonos por los medios públicos, o hacía, porque lo que pasa es que es un profundo comprometido con la información y con el análisis y con la neutralidad. Y has podido navegar hasta donde yo sé como analista
trabajando para muchos medios, con estudios de opinión, trabajando en posiciones difíciles de contener, has aguantado que todo tipo de críticas, pero es muy confiable. Y justamente me parece relevante decir que parte de esta defensoría es parte de la alfabetización mediática que tiene que hacer esta defensoría, consiste también en decir que los medios no siempre son creíbles, que los medios han perdido confianza, y de esto entiendo que traes un estudio muy interesante que nos vas a hacer el enorme favor de compartir con nuestras audiencias. Entonces, bienvenido, Paco. ¿Qué dice este estudio? Muchas gracias, Ana Celia. Pues sí, ciertamente parte de la agenda de investigación de parametría tiene que ver con el análisis de medios. Nosotros, al medir opinión pública, simplemente somos receptores o estamos registrando los cambios que están sucediendo con el ciudadano, con el público en general. Y estos cambios no siempre es fácil de explicarlos, pero sabemos que muchos de esos cambios pasan por las fuentes de información, de dónde recibe la gente su información. Entonces eso pasa por medios electrónicos, por periódicos, ahora por redes sociales, que yo creo que es de los fenómenos más interesantes, pero al final nosotros solamente somos el registro de lo que pasó en otro proceso más largo, y eso hizo que nos interesáramos por medir los niveles de reputación de medios de comunicación, niveles de reputación en inglés se les conoce como anchors, ¿no? O como en México serían como los responsables de noticieros o de... ¿Conductores? Gracias, conductores. Gracias. Sería conductores, tal vez la mejor traducción. Y ellos mismos han generado una marca, una reputación dentro de varios de estos medios, incluso dentro de medios estatales, que es interesante como fenómeno. Eso yo creo que no lo vemos mucho en otros medios, digamos, BBC, que es el emblemático, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos, digamos, tenemos en alguna parte estamos en una dinámica que nos trasciende, es decir, son dinámicas internacionales que no tienen que ver, no son privativas de México, pero en otros sí tenemos como fenómenos tropicalizados, que sí son más nuestros o que yo no he visto en muchos otros lados, ¿no? Y hablando de este primer tema al que te referías, tenemos un seguimiento de confianza en medios de comunicación desde hace más de 15 años. Un poco el propósito de parametría, y esto es confesión de parte o confesión de gremio, es que creo que casi todos los que estamos en la medición de opinión pública nos formamos como politólogos, pero en realidad donde hay, si revisas este mismo gremio en otros países, en particular en Estados Unidos, que es donde está, creo que por número, el gremio más grande o más consolidado, en una conferencia de opinión pública, la más importante en Estados Unidos, hay cerca de 1,200, 1,400 asistentes, ¿no? Pero que vienen de todos lados, vienen de la sociología, de la comunicación, ciertamente de la ciencia política, de la psicología social. En México la parte más visible de esto es los estudios electorales, y eso es lo que nos da más visibilidad. Digo que es una confesión de parte y autocrítica porque creo que lo que nos hace más falta en este país es entender lo que está pasando en términos sociales. Lo político puede ser causa o consecuencia, pero si no entendemos la parte social, que pasa mucho por los medios de comunicación, como que nos estamos perdiendo la mitad de la película. Entonces, este seguimiento que tenemos sobre reputación de medios tiene que ver un poco con el interés de explicar la opinión pública y entender qué está pasando ahí. Como anécdota les diría, en algún momento yo casi me rehusé a ver el noticiero más importante de este país, que veía la audiencia todas las noches, y fue un periodo donde entonces de pronto yo ya no entendía qué decía la gente, porque no entendía de dónde sacaba su información. Y entonces había que ver el noticiero para entender qué estaba diciendo la gente. Así y hay que ponerlo con nombre y apellido. No es común que en un país, que además no es cualquier país, es el país de habla hispana más grande del mundo, en algún punto de la vida el 70% de la audiencia se haya enterado de sus noticias por la misma cadena y con el mismo noticiero.
no es normal. Eso no pasa en muchos lugares del mundo. A eso voy con el tema tropicalizado, ¿no? Y estos noticieros que teníamos con una televisora como Televisa, con un conductor anchor como López Dóriga, lo tuvimos en algún punto de la vida, y entonces no ver ese noticiero no era entender qué estaba diciendo la gente. Se los digo como investigador de opinión pública, ¿no? O sea, por eso nuestra agenda acabó en la investigación de medios y en el nivel de confianza que tenía la gente en los medios y en los conductores, que son, ¿no?, dos componentes casi de la misma ecuación. Entonces, ¿qué tenemos en esta investigación de hace más de 15 años? Tenemos la fortuna en parametría de poder pagar nuestros propios estudios. Todo lo que vean en nuestra página es autofinanciado. Lo que no es autofinanciado y es pagado está dicho, ¿no? Que está Es explícito, sí. Es explícito. Si quieren, ahí es algún plan un poco ambicioso de largo plazo. Es algo que hace una institución en Estados Unidos que se llama el Pew Research, que tiene el mayor monto de dinero para hacer investigación autónoma. Y de entrada, cuando ustedes entran al sitio del Pew, dice que es toda la información que generan es non-partisan, es decir, no pertenece a ningún partido, non-advocate, no va a favor de ninguna causa, y otra serie de anuncios que es, básicamente, somos neutrales, ¿no? Entonces, la investigación que se genera tiene, creo yo, para cualquier agenda de investigación y para ser investigador, en particular de opinión pública, hay que tener agenda, y esta creo que tiene que ser lo más autónoma posible. Entonces, como tú bien decías, y esto ya tomando, son como las advertencias y los warnings, sí, ciertamente intentamos estar en tantos medios como sea posible. Entonces podemos estar en medios de Televisa, de TV Azteca, televisión pública como Canal 11, la fortuna que tuvimos cuando tú presidías esa institución en el IMER, que seguimos ahí, medios públicos, medios privados, todos, de tal manera que nadie pueda decir que tu información pertenece a un medio, ¿no? Periódicos incluso, ¿no? Publicamos en Milenio, a veces en el Universal, pero no hay tal cosa como que el medio es el que te va a dar la agenda. Y en ese sentido, Francisco Abundis, y con esos antecedentes que nos das súper interesantes de una medición tan compleja, pero también tan rica, ¿se salva algún medio? ¿Tiene credibilidad algún medio? Estos antiguos medios como la televisión y las cadenas particulares de Televisa y TV Azteca, que se supone o parece ser que van a la baja en la preferencia del consumo de medios de los jóvenes, ¿hay algún medio que tenga, digamos, esa suficiencia con las audiencias? Te voy a dar una buena noticia, y no solo porque colabora ahí, sino porque es fáctico y lo tenemos desde hace mucho tiempo, y cualquiera que lo mida no creo que pueda medir otra cosa. El medio mejor evaluado en medios televisivos se llama Canal 11. No es el más conocido, lo conoce 55-56% de la población, pero tiene la mejor reputación de todos los medios de televisión. ¿Cuáles son los más conocidos? Obviamente, TV Azteca y Televisa. Pero, ¿cómo está su nivel de confianza? 40 puntos por debajo de Canal 11, para darte una idea Y eso pasa con muchos otros fenómenos, ¿no? Es decir, lo más conocido no necesariamente lo que tiene mejor reputación. El Canal 11 es el mejor ejemplo. Hoy día, los noticieros, programas culturales, noticiosos, los de mayor confianza se llama Canal 11. Y creo que esto habla muy bien de un medio de comunicación que lleva haciendo su tarea desde hace mucho tiempo, ¿no? Como televisión estatal. Ahora, si lo comparas, digamos, con la curva de medios en general, te diría que, y esto incluye periódicos, programas de radio, incluidos televisiones, les podría decir nada más que, si lo pudiera presentar en pantalla, sería un gráfico que viene así. Es una caída impresionante de niveles de confianza de hace 15 años de 60%, 70%, a niveles de confianza hoy de 20 y algo, ¿no? 20 bajos, 30. Es decir, en estos últimos, pero en particular, hablo de 15, pero les podría concentrar sobre todo esto en los últimos 8 años, básicamente del 2012 para acá. La caída de medios ha sido impresionante, la caída de la confianza, no de la audiencia. En general, ¿verdad? En general. Exacto. Y esa curva coincide
con el crecimiento de las audiencias y cómo recaban su información de redes sociales. Es decir, van en sentido contrario, para bien y para mal, sin juzgar. Y sí es un fenómeno bastante conocido en el mundo porque prácticamente para cada información que un medio, ¿no? Queremos pensar que los medios establecidos validan más información, en redes sociales, sea Facebook, digamos, hay un país, ¿no? Que se llama Facebook, que es grandísimo, en el mundo y México ocupa una parte importante de él. En México casi todo el mundo que tiene redes tiene Facebook. Como nación podríamos ser la nación 12, 13 en economía, pero en Facebook somos la quinta. Gente que obtiene su información por Facebook, que es la red más usada, por WhatsApp, por Instagram. Cualquiera de estas redes acaba frecuentemente cuestionando lo que la gente escuchó en medios. Entonces, parte de la crisis de medios no tiene que ver solamente con la calidad de información y el nivel de validación que tengan, sino que además tiene enfrente otro medio que le está diciendo, eso que dijo en el noticiero fulanito de tal, no te lo creas porque acá hay otra información. Sea cierta o no, esté validada o no. Tenemos datos tan graves como que 35% de la gente que recibe algo por WhatsApp ni lo lee, ni lo mira, pero lo reenvía. Ok. ¿No? WhatsApp, Facebook, ¿no? O sea, tú no sabes si es cierto, si no es cierto, pero se ve interesante, ¿no? Entonces, es más importante con los amigos ser interesante que... O vibra con tu manera de pensar, está en sintonía con tu ideología y tal, y tú lo replicas, pero en ese sentido las audiencias o los usuarios de las redes se convierten en, hasta cierto punto, hasta que no haya una educación mediática más clara, en víctimas de las fake news, por ejemplo, Francisco Abundis. Sí, no, tan claro que ese es el otro fenómeno que nos lleva a una sociedad no solamente dividida, sino polarizada, porque cada vez más recibes, y para eso sirven todos estos algoritmos y el caso de Cambridge Analytica, que ya hay un par de documentales que nos hacen darnos cuenta de cuánta de la información que estamos recibiendo por redes sociales está hecha para no confrontarnos, está hecha para validar lo que ya pensamos. Entonces, nivel de división sí nos está llevando a polarizarnos, porque entonces estamos recibiendo información que no confronta lo que pensamos, simplemente lo valida. Y eso sí es muy de redes. Y últimamente pasa en medios, probablemente a nivel internacional, el caso más conocido son 2 televisoras que, por cierto, no tienen tan buena reputación en el agregado en Estados Unidos, que pueden ser CNN y Fox, ¿no? O sea, ambas televisoras, una más conservadora, la otra más liberal, pero tienen niveles de reputación de 20, les sorprendería, pero están todavía por debajo de los niveles de reputación de cualquier televisor en México. Yo decía de chiste que CNN no ha acabado todavía, y lo puedo sostener todavía, no nos sale del azoro que ganó Trump, ¿no? Pero bueno, sí. Nunca salió, entonces Don Lemon no puede salir de eso, pero más allá de, no puede salir todavía del azoro, y mira que ya hasta perdió. Oye, querido Paco, tenemos poco tiempo, pero sí tengo una pregunta. Por ahí nos podrías, no sé si en esta evaluación general tienes alguna línea concluyente de cómo está la radio y cómo estaría la radio pública en general en el país. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, si nos puedes explicar muy brevemente para documentar a nuestras audiencias la diferencia que dices que hay entre la opinión pública dividida y la opinión pública polarizada. ¿Cuáles esas matices de diferencia? Y nada más recalcar que estamos hablando de cómo manejan las audiencias, es decir, antes de saber siquiera cuáles son nuestros derechos, ya los estamos quebrantando como audiencias, porque de repente las audiencias ya no somos solo audiencias, somos audiencias participativas, pero audiencias que también somos emisoras, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de este tema. Unas audiencias que ya no están monolíticamente siendo audiencias, sino que ya están participando de una manera mucho más proactiva en los medios, sin siquiera todavía que conocer bien los derechos. Por eso nos interesa mucho saber cómo se mueve socialmente las audiencias a emisoras. Ok. De la primera pregunta te diría, la curva de los
de la radio se mueve igual que los periódicos, que las televisoras, que van en la misma tendencia. Sea justo o no, pero van igual. Es decir, hay una pérdida de confianza en los medios convencionales, digamos. En los más establecidos, la gente, más allá de si tiene más o menos audiencia, la información que escucha ya no le tiene la misma confianza que le tenía hace 15 o 10 años. Eso va en caída y no se salva ningún medio en particular. O sea, la tendencia es la misma. La diferencia entre estar dividido y polarizado básicamente pasa por la tolerancia. Una cosa es saber que pensamos distinto, otra cosa es pasar ya casi a un juicio moral de tú estás bien o yo estoy bien, tú estás mal, y además con argumentos que simplemente refrendan lo que ya pensamos, ¿no? Yo creo que casos extremos de esto es un poco lo que estamos viendo en Estados Unidos, que creo que son víctimas de todo esto. De hecho, les diría, parte de lo que salva a México de que no pase esto todavía es que tal vez no todo el mundo tiene acceso a estas redes sociales y a estas noticias, ni a este bombardeo informativo que tenemos y que tiene que ver algo que tocó José Ángel hace un momento, dice la teoría liberal o la teoría democrática que no todo el ciudadano tiene tiempo para preocuparse de todo, ¿no? Y eso tiene sentido. Si hay quien se preocupa, si lo ven en temas públicos o lo ven en las varias discusiones que hay, pues hay muchas discusiones que están en disputa. Hay quien se publica por el matrimonio igualitario, hay quien se preocupa por las ballenas y la preservación, hay quien se preocupa por las tortugas, hay quien se preocupa por el control de armas, hay quien se preocupa por el aborto, hay quien se preocupa por la expansión de drogas. Lo que dice, digamos, toda esta teoría es que como ciudadanos no tenemos tiempo para todo. Entonces, nos ocupa lo que nos interesa más, sea por interés o por convicción, ¿no? Porque también son dos temas distintos. Pero hay alguna agenda pública que a mí sí me interesa, que puede ser desde que pongan allá afuera el foco o pavimenten mi calle, que también es una discusión pública, pero no todos los ciudadanos tenemos tiempo para todo. Estamos como en departamentos, ¿no? O sea, y entonces, por más involucrados que estemos, la vida no nos da para todo. Pero en ese sentido, perdón, Francisco, ¿un ejercicio como el de las mañaneras influye o ha influido en el consumo de medios de las audiencias y en la percepción de esos mismos medios, en este equilibrio del cual hablas y de la pérdida de percepción y de confianza de las audiencias sobre los medios? Sí, porque tienes una fuente de autoridad muy fuerte. Es decir, con esos niveles de aprobación que tiene el presidente, y ya sería para otro programa de dónde vienen esos niveles de aprobación, qué los sustenta, ¿no? Si son símbolos, si es política pública, si en algo le está yendo bien este gobierno o en qué le está yendo bien, qué mal. Pero sí te afecta porque es una fuente de autoridad. Sobre todo en este tipo de liderazgo presidencial, donde no es cualquier presidente, no es cualquier actor, ¿no? En un sistema republicano, pues, su opinión debería de valer lo mismo que el del líder del Congreso, del Senado, o debería valer lo mismo que el presidente de la Suprema Corte. Y bueno, queda claro que no vale lo mismo. Sí, queda claro que el Ejecutivo y el presidente tienen una voz distinta y tienen una voz infinitamente más poderosa que cualquier otro actor, incluso dentro de los tres poderes de la vida republicana, para compararlo de alguna manera con alguien que podría ocupar su posición. Entonces, sí, claro que te altera mucho como la ecuación de en quién confías, quién nos confías. Una conferencia de esa naturaleza, con tal frecuencia, con tal espacio público, es muy difícil que tenga competidor. Nada más por esos dos elementos. Digo, ya olvidémonos del poder y de lo que representa y el símbolo, y nada más por pura frecuencia y por puro espacio mediático, pues ya tienes una posición superior que prácticamente cualquier otro actor. Entonces, lo que se diga ahí, se dice, ustedes lo saben bien en términos de comunicación, tú tienes un argumento, para que le compita debes de tener otro, más o menos en sentido contrario con la misma fuerza. No, este argumento siempre va a estar por arriba de los demás. Entonces, es difícil competir con ese mensaje. O sea, mediáticamente tenemos un gigante que está haciendo y ejerciendo como tal.
¿no? Así es. Y puede haber, sin duda, muchos cuestionamientos, puede haber. Ahí yo creo que algo que no se ha analizado mucho, no hemos visto en su justa dimensión, es que no necesariamente tiene que ver con quién tiene razón en un argumento. Tiene que ver con este poder y con esta autoridad de quien lo está diciendo. Entonces, no vale lo mismo que lo diga el presidente a que lo diga un periodista, o que lo diga el presidente a que lo diga otra institución, o que le diga el presidente a que lo diga un gobernador incluso, ¿no? Que sería un ejecutivo, si no a su nivel, por lo menos otro ejecutivo. No, y más aún con la tendencia que dices a la baja que tienen de confiabilidad los medios y los conductores y las conductoras. Bueno, ya ahí es un capítulo que no hemos tratado todavía, pero parece ser que en esta caída de los medios, los que terminan flotando son los conductores. Es decir, ellos acaban estando por arriba de sus propios medios. Es decir, ellos no han perdido credibilidad. O no hablando de a muertito. Pues algunos han ganado presencia, eso varía mucho, va cambiando su nivel de, digamos, de conocimiento y su nivel de reputación, pero ciertamente aquellos que han enfrentado al presidente sí se observa una pérdida en su credibilidad. Paco, nos queda un poquitito tiempo, pero si yo te dijera cómo resumes, ¿cuál es el estado de salud en términos de tus estudios de opinión que ves, o cómo defines a nuestras audiencias, además de todas estas, si hubiera que resumirlo en un minuto? En un minuto. Yo creo que son audiencias cada vez más involucradas, cada vez más politizadas, lamentablemente no necesariamente con la mejor información, y no porque no esté ahí y no es porque no esté disponible, simplemente porque estas tendencias de las que estamos hablando, sobre todo por redes sociales, te obligan a repetir tu misma información, que es creo que es lo más peligroso. Entonces, como ejercicio y como recomendación, si tenemos a las audiencias allá afuera, procuren escuchar cosas que no les gusten para ver ¿no? O sea, yo por ejercicio veo Fox TV, ¿no? O sea, nada más para molestar, ¿no? para ver qué dicen y qué hay ahí que de pronto tenga sentido, ¿no? Porque eso finalmente hace una audiencia sana, la diversidad de argumentos y estar dispuesto a escuchar al otro. Escuchar al otro. Y ya, si lo pueden en caso extremo, reunirse con amigos que de pronto empezaron a tener diferencias. No, porque hay mucho contagio. O familias. No, bueno, hagan reuniones por Zoom. Zoom. Por Zoom. Pero sí es importante escucharnos, porque yo creo que sí es de las mayores preocupaciones que estamos teniendo ahora. Claro. Y eso es lo que te lleva a la polarización, ¿no? Confrontar las ideas y aprender a debatir. Exactamente, y a tolerar y saber que hay otro, ¿no? Digo, este país que ahora parece que se divide entre estar con o en contra de, pues no nos lleva a nada, ¿no? Francisco Abundis, te agradecemos infinitamente por esta charla de inicio de año muy enriquecedora. Ojalá pudiéramos continuarla a lo largo del 2021. Muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por supuesto por tu trabajo. Hasta muy pronto. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A la siguiente les traigo cartelitos como de debate presidencial y les digo, vean este gráfico. Lo ven este gráfico. Muy bien. Sí, pero bueno, es radio, mi querido Paco. Gracias. Gracias a nuestras audiencias y feliz año. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, y a todas las personas que escucharon este esfuerzo. Los invitamos a que el próximo miércoles nos sintonicen aquí en Radio Educación, en la Defensoría de las Audiencias. Hasta entonces. Y elegir el radio eléctrico, espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.